conferencia que teníamos planeada para el día de hoy con el magíster Luciano Monchero, especialista en ciberseguridad, un poco siguiendo la línea de lo que hablábamos ayer. Veo que ya somos más de 30 conectados, muy interesante. Bueno, Luciano es, como le decía, especialista, él es magíster, forma parte de una consultora respecto del tema de seguridad informática. A su vez, también es miembro fundador de la Fundación de Ciencias Forenses. Y Luciano, bueno, un investigador, un amigo además, pero más que nada un investigador absoluto de estas cuestiones, innovador total sobre esto. Y consultor de empresas públicas, y privadas respecto de la seguridad informática. Agradecemos la presencia de nuestro tesorero, Rafael, está por ahí, Rafael Chay, lo vi recién conectado. Y bueno, y de todos ustedes, veo que somos muchísimos, ya se siguen conectando. Veo ahí Santiago Mota, Diego Codina, Patricia Medrano, ¿qué más tenemos? Roxana Riera, Pausi Polla, Santiago. Bueno. Luciano, te doy la palabra. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Fede. La verdad que es para mí un honor estar con ustedes, poder participar, poder conocernos y poder ver un poco las nuevas realidades que hoy estamos, más allá de la pandemia, tenemos que conocer un poco más de lo que es la ciberseguridad y la seguridad en entornos digitales. Entonces, pasando ya a compartir pantalla. Muy bueno. A ver si te voy a habilitar eso. Ahí podés, perfecto. Ahí se observa. Ahí se observa perfecto. Bueno, un segundo, que yo voy a ampliar eso. Ahí va. Ok, bien. Un segundo. Ahora sí. Bueno, como bien les decía Miguel, Fede, digo, puntualmente ISLC es una consultora que brinda, digamos, asesoramiento a empresas, organizaciones y profesionales. Puntualmente nosotros estamos en una experiencia de muchos años en este tema y hemos visto que claramente la generalidad de los profesionales, las organizaciones, tanto públicas y privadas, bueno, es todo novedoso, es todo una cuestión, digamos, que ya sea por una cuestión económica o por una cuestión de no conocer, hace que no se pueda expandir todavía, digamos, este tipo de cuestiones en materia de seguridad digital. Entonces me gustaría, digamos, hablar un poco de las miradas encontradas, ¿no? El pensamiento tradicional nos habla de que empresas profesionales tienen en cuenta que las máquinas o los servicios que se prestan todavía en algunos casos no siguen conectados a Internet, con lo cual el riesgo es mínimo. Eso es un pensamiento tradicional, claramente, producto, bueno, obvio, de cómo venimos trabajando desde hace mucho tiempo, pero pensemos un poquito más. Hoy, ¿cómo es la actualidad? Bueno, hoy profesionales, empresas, intercambian sus servicios, sus negocios a través de un elemento crucial, que es la información. Entonces, hoy por hoy, ustedes manejan información, que es el nuevo petróleo, ¿no? Lo que se le llama en la jerga el nuevo petróleo, y es el mayor riesgo que hoy contamos. Yo me hago una pregunta y se la traslado, de decir, bueno, ¿cuántos de ustedes pueden conocer realmente la magnitud del riesgo de la información? ¿Cuántos de ustedes usan o mezclan información de una organización en la cual están trabajando y personal, ya sea a través de un correo personal, pero lo usan para fines, digamos, de trabajo, entre otras cosas?
Entonces eso nos lleva a tener presente cuáles son los riesgos, ¿no?, de ese ciclo. Y los riesgos claramente aumentan a través de las amenazas que van surgiendo cada día. Y cada día lo vemos, ya vamos a mostrar ejemplos que pueden llegar a afectarnos. Esos riesgos claramente aumentan, disminuyen, pero dependiendo mucho de la política que tengamos de seguridad, tanto como profesionales como empresas y organizaciones. Lo más importante a conocer hoy es saber dónde estamos ubicados. Para ustedes, ¿qué es un activo? Bueno, hay que determinar qué es un activo para poder saber, a ver, el activo más importante de mi organización, empresa o mi ejercicio profesional. ¿Cuál es? Mis clientes, mi lista de clientes, mi lista de contactos, mi lista de teléfono, mi lista, etc. Entonces veamos los activos de la información. Y eso es clave en saber cuáles son los datos digitales, las bases de datos, los activos tangibles, los correos, activos intangibles, las patentes, propiedad intelectual, el software, sistema operativo. ¿Cuáles son los Luciano, activos? una preguntita. Ahí, si en el caso, estoy pensando, ¿no?, de las páginas web que tengan los Sí, distintos sí, claro. profesionales del colegio, también se consideraría, ¿no?, el acceso a esa página web o a una fanpage de Facebook, lo que sea también, ¿no? Todo. ¿Por qué? Porque el activo de la información no solamente hace a la información en sí, sino a la imagen que obviamente ese profesional o esa organización está claramente mostrando y está en riesgo. Perfecto. Los activos físicos, tenemos también infraestructuras de tecnología, oficinas, hardware, controles de entornos de tecnología, como por ejemplo esa organización actúa a través de sus servidores, bueno, dónde almacena su información, por ejemplo, de su cartera de clientes, los servicios, por ejemplo, de autenticación, cómo yo ingreso, por ejemplo, a una plataforma para poder hacer un trámite, entre otras cosas. Y los activos humanos, que somos todos, ¿no? Somos los profesionales, los empleados, subcontratados, mantenimiento, que también son activos. Eso sería una radiografía general de lo que se toma un activo, pero que muchas organizaciones, empresas y profesionales no lo pueden diferenciar así tan simple. Entonces trato con este gráfico de hacerlo más llevadero posible para entenderse. Correcto. Entonces, dentro de esa línea tenemos claramente que hay diferentes eslabones. Por un lado tenemos el hardware, que es el eslabón, digamos, uno de los eslabones importantes, pero no todos. Tenemos el software, el service y las personas. Las personas acá, si se fijan, sería el eslabón más grande. ¿Pero por qué? Porque está constantemente en riesgo. Ahora veamos en qué situaciones esa persona, como profesional, como miembro de una organización, está en riesgo. Hoy en día ha aumentado considerablemente ciertos casos en los cuales se apunta directamente al usuario. ¿Por qué? Porque los usuarios están más conectados, está hiperconectado a lo que es Internet. Estamos conectados porque estamos hablando con un familiar, estamos conectados porque estamos trabajando en home office, estamos conectados para ver noticias, entre otras cosas. Pero fíjense, acá lo más importante. Hoy la crisis del coronavirus ha llevado a que la policía alerta de una oleada de correos electrónicos de sextorsión. Esta es una consulta que me han hecho en los últimos 2 días, digamos. Puntualmente, ¿por qué? Porque están llegando correos, están llegando correos que se envían en forma masiva. No quiere decir que uno se apunta específicamente a alguien, sino tratan de aprovecharse, digamos, de la falta de conocimiento de la gente y lleva a inducirlo al error y obviamente a obtener un rédito económico. ¿Qué le están diciendo a la gente? Y esto no es nuevo, ha pasado mucho en años anteriores, simplemente que ahora con el COVID se ha incrementado. Entonces les dicen que han identificado cuál es la contraseña en su correo, que se han instalado un malware en el sitio de videos para adultos, que una vez que ha estado en ese sitio
se ha podido obtener toda la información de lo que ha hecho ese usuario en la computadora, y claramente con fines extorsivos se le pide un dinero. Esto, digamos, ¿por qué? Porque digamos, el consumo de Internet ha llevado a que la gente esté más en contacto con Internet, y producto de eso es que la gente se encuentra constantemente en alerta frente a este tipo de cuestiones. Hoy por hoy, el tema del phishing, lo que es el fraude, ha aumentado considerablemente. En Argentina, para que tengamos presente, ha subido un 30% de los casos, o sea, de un 87% de las consultas, 41 corresponden a phishing. Entonces, Luciano, te hago una pregunta que debe surgir también seguro a todos sí, en este momento. Nos pasa alguno de estos dos casos que vos decís, ¿no? ¿Qué es lo sí. que tengo que hacer? ¿Tengo que denunciar? ¿Cómo es el proceso o el procedimiento? Bueno, ahí yo dentro de las recomendaciones, cuando finalice, les voy a decir Mm, qué hacer en este caso para que ustedes puedan tener presente. perfecto, perfecto. Me adelanté, perdón. Ningún problema. Lo que vayan necesitando, consultando, me van avisando. Entonces, este tipo de phishing lo vemos en este caso puntual que seguramente todos conocerán en la empresa. Es una tarjeta de crédito muy conocida, con lo cual ha llevado a que a través de una red social muy conocida como Facebook, se ha ido publicando este tipo de información que ha llevado, ha inducido error a usuarios. Obviamente han caído personas, sí han caído, lamentablemente por la falta de conocimiento. Si se fijan puntualmente acá, y esto es lo más importante detectar, que la mayoría de las veces cuando se informa algo de una empresa, es de un perfil oficial. Generalmente dice un perfil, por ejemplo en este caso sería naranja OK, como para determinar por qué, porque ya la misma empresa ya obtuvo ese perfil y queda para siempre. En estos casos, si se fijan, hay dos perfiles que tenemos, que uno es no oficial, naranja, por un lado, y por el otro lado tenemos naranja online. Son perfiles claramente que a simple vista parecen ser legítimos, pero cuando lo detectamos de esa manera, cuando ya sabemos cómo detectarlo, vamos a decir, pues es posible ser un fraude. Esto está pasando mucho, no solamente con Naranja, sino con un montón de empresas que claramente están sufriendo este tipo de ataques y que los usuarios... ¿Por qué? Otro de los puntos a tener presente. ¿Por qué hablo de naranja? Porque el mayor plástico en Argentina distribuido en tarjetas de crédito es tarjeta naranja. Entonces, ¿qué buscan los ciberdelincuentes? Digamos, afectar a empresas que tengan mayor masividad en el entorno comercial o en el entorno de los usuarios. Eso es una de las cosas a tener presente que no quería dejar de lado. Bueno, veamos el tema de COVID. COVID se habla mucho de noticias, se habla mucho de información. Lo importante acá es tener presente algo. ¿Es lo mismo decir una noticia falsa que una información falsa? Lo importante y adecuado sería hablar de información falsa, porque información falsa hay muchísima. Las noticias más que todo falsas se asocian a lo político. Esto ya, digamos, ha sido, digamos, delimitado en diferentes casos cuando ha ocurrido campañas, digamos, de fake news, pero lo importante es hablar de información falsa. ¿Por qué? Fijémonos. Veamos el primer caso. Estamos hablando de un diario muy conocido, que todos seguramente consultamos como fuente, y nos dice que el coronavirus alerta que el 40% del personal del hospital italiano está contagiado. Esto es totalmente falso. Digamos, esto es una noticia del 16 de abril, para que sepan, o sea, hace un día. Entonces, digo, podemos hasta incluso en las fuentes que consideramos oficiales o legítimas, podemos también ser pasibles de víctimas de información falsa. Esto no ha sido confirmado con un 40%, sino que hay 19 casos de personas en el hospital italiano en Buenos Aires. Otro de los casos es tarjeta alimentaria.
Nosotros dimos noticia de esto hace un par de semanas y obviamente se vuelve a repetir enviándose por WhatsApp en este caso, donde se le genera a la gente una posibilidad de consulta a través de un link para pedir un supuesto turno, cosa que alguien se va a encargar de ayudarles. Obviamente ese alguien es para aprovecharse. Fijémonos, temor por la invasión de murciélagos en la ciudad de Buenos Aires. Este es otro también fake news. Lamentablemente es información falsa que esto no está confirmado para nada, pero esto surge, fíjense, radiomitre.cienradios.com. Es un medio conocido y también no está chequeado. Entonces, tengamos presente que hasta las mismas fuentes que consideramos legítimas o fidedignas también no están siendo víctimas. Otro de los casos es, bueno, en este caso el Consejo Sanitario, asesor de Presidencia de la Nación, da especificaciones relacionadas a la cuarentena que hacer. Obviamente esto es totalmente falso. Si se fijan, los medios que yo he podido identificar, que hay millones de medios, son los que mayormente o usualmente usamos todos. Es decir, redes sociales, diarios digamos, de público conocimiento. Ahora, ¿qué debo tener presente ante estos casos? Porque esa es la verdad y es lo que nos interesa, digamos. Primero leer la noticia entera y no solo el título, porque estamos acostumbrados a que al ver el título ya nos alertamos y ya pensamos que eso es confirmado y correcto, y no es así. Investigar la fuente, escribir el título en un buscador para chequearlo, buscar datos y números citados para ver si realmente es fidedigno o no, verificar el contexto y la fecha de publicación, preguntar quién envió la noticia o de quién la recibo, investigar la imagen de un buscador y desconfiar de los audios. Esto es, constantemente vemos audios, videos, bueno, obviamente desconfiar porque no sabemos realmente quién lo envía y en el caso que preguntamos seguramente sí, me lo manda un amigo de un amigo y eso claramente trae la confusión siempre. Otra de las situaciones que estamos identificando en los medios es el tema de Zoom. Esta misma plataforma en la cual estamos hablando, y todos dicen, bueno, ¿es seguro, no es seguro? ¿Qué hago, qué no hago? En realidad, ninguna plataforma de streaming hoy en día está siendo segura. ¿Por qué? Porque está siendo obviamente monitoreada o los ciberdelincuentes quieren, digamos, aprovecharse. Fíjense en un punto. En el primer punto habla de 500.000 cuentas. Hoy en día, hace aproximadamente 3 semanas, o 4, hace un mes aproximadamente, cuando comenzó todo esto de la cuarentena, todos comenzamos a usar Zoom. ¿Qué hicieron los ciberdelincuentes? Volvemos hace unos minutos que dijimos, que buscan plataformas o empresas donde hay masividad de usuarios. En este caso, al haber masividad de usuarios, obviamente los ciberdelincuentes van a querer obtener el mayor cantidad de datos posible. En este caso, ¿qué pasó? Obtuvieron 500.000 cuentas. Esas cuentas se están vendiendo, digamos, en Internet, en lo que se conoce como la Darknet, que es un medio donde se comparte, digamos, datos e información robada, por así decirlo, y obviamente se intercambia en pequeños dólares, o sea, montos en dólares. Eso tuvieron puntualmente nombre de usuario y contraseña. ¿Para qué sirve? Y para, obviamente, obtener ese dato, obtener el número de cuentas de tarjetas también de los usuarios que acceden con cuenta paga y en caso de los usuarios generales para obtener información un poco más de cada uno. Luciano, hay una pregunta que también surge de esto, de estas plataformas y demás. ¿Qué es? Porque surgen dos cuestiones. En el momento de organizar conferencias, lo agrego como... A ver, ahí se me escucha bien. Ahora sí. Les decía que es muy importante
que antes de iniciar estas conferencias, en el caso de la mayoría, tienen usuarios gratuitos, si bien hay usuarios pagos como este, ¿no? Que son usuarios premium, quienes vayan a utilizarlo en forma gratuita para una conferencia con unos clientes o alguna cuestión, vean previamente algún tutorial respecto. Se corta un poco, Fede. Quizás sin la cámara, a lo mejor quitas... De cómo administrarlo, vean respecto a, no se pierdan de nada. A ver ahí, ahora se escucha mejor, Lucho. Sí, sí, mejor. Ahora sí. Les decía, muy importante, videos respecto o páginas de cómo usar la plataforma Zoom cuando la quieran usar con fines comerciales, para evitarse dolores de cabeza y otras cuestiones respecto de la seguridad, un poco lo que vos decías. Sí, digamos, lo interesante acá y recomendable es, que, bueno, lo voy a decir el último, es el tema de, cuando usamos este tipo de plataforma, tener, principalmente en el caso que lo estén usando, cambiar la contraseña urgente, primero. Y segundo, el tema de usar una sola pestaña para poder, en estos casos, por ejemplo, cuando yo abro la plataforma, usar solamente una pestaña, tener abierta, y no muchísimas pestañas. ¿Por qué? Porque cuando Zoom, digamos, nosotros lo habilitamos para que podamos acceder, él toma control, digamos, ese sistema toma control de nuestra pantalla. Entonces toma control de todo lo que está abierto. Si nosotros ponemos a disposición todo lo que está abierto, a lo mejor tenemos abierto, no sé, un Excel con información, una pestaña de un Drive con datos de nuestros clientes, lo que sea, están en peligro esos datos. Entonces, lo importante es, cuando abrimos esta plataforma o cualquier otra de streaming, es abrirlo solamente con una pestaña abierta nada más, tener todo cerrado, y de esa forma reducimos el riesgo en cuanto a los datos, obviamente, como veíamos anteriormente. Esa es una de las recomendaciones principales, cambiar las contraseñas, otra de las principales, y bueno, eso sería lo... A ver, el tema de pagar o no pagar, en este caso todos entran en la misma, ya que lamentablemente fue una falla de seguridad de Zoom y que claramente ha sido aprovechada por ciberdelincuentes. Lo que, bueno, nosotros tenemos que buscar en caso que haya una falla, una fuga de información, es cambiar inmediatamente nuestros datos de contacto para evitar que pueda llegar a expandirse el riesgo para nosotros, ¿no? Continuando, gracias. Continuando con el tema, les voy a pasar algunos datos de cómo nuestra mente piensa en cuanto a la seguridad, ¿no? Si se fijan, esto fue una estadística general de qué controles de ciberseguridad se han implementado. La mayoría de las empresas, fíjense, grandes, medianas, pequeñas, microindustria, comercio, servicios, interior. Algunas han designado un responsable de seguridad, eso en el caso de una organización. Algunos otros concientizan a los colaboradores. Un 20% encripta sus equipos portables, o sea, hay muchísimas personas que no conocen de cómo encriptar, de cómo resguardar, de cómo hacer un backup, de cómo respaldar, ¿no?, la información. Entonces son detalles que, digamos, hacen a que reduzcamos el riesgo. O sea, nada es seguro en esto de utilizar la tecnología. El que le diga que es algo seguro, no le está diciendo la verdad. Lo que sí podemos reducir los riesgos. Y de esta manera es una de las maneras que se pueden lograr. Bueno, en este caso, ¿quién es el responsable? Fíjense, en la mayoría de las empresas, micro, macro, pequeñas, industria, comercio, el dueño o socio, en el 42% de los casos, es el responsable de seguridad. Entonces, también tengamos en cuenta cuánto sabemos nosotros como dueños de la seguridad para una empresa.
¿Qué tan preparadas se encuentran ante incidentes de seguridad, ya sea en el caso de hackeo, robo de información? Muchos dicen que están completamente un 22%, nada, casi un 40%, no sabe un 12% y parcialmente un 27%. Y por último, si han sido sometidos a un chequeo de una empresa, un escaneo de vulnerabilidades, y fíjense lo que les dice. El 72% de los casos no lo creen necesario. Entonces, eso es una cuestión de clave en todo esto. Pero ¿cuáles son las realidades y que preocupan, digamos, no? Y las realidades son que el 60% en Argentina, fíjense, admite que ha sufrido un ataque, ya sea en una empresa, organización, y la pérdida ha sido archivos, programas, alteración o destrucción de datos personales. El 65% de los entrevistados considera estar muy vulnerable. El 54% dijo que es una preocupación alta. Solo el 34% lo considera muy probable para el próximo año y el 17% contrató a un especialista o fue a asesorarse, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Fuga de información. Fíjense que ¿qué puede llegar a traer esto? Eso lo vamos a ver en los próximos slides. Que peligre la continuidad del negocio y la pérdida de la imagen y la confianza, tanto de la empresa u organización. Cuando hacemos una inversión en seguridad, y esto lo hablo desde el punto de vista de una organización, una empresa, o simplemente un mero asesoramiento de qué resguardo, qué debemos tener presente. A ver, los pasos. Si yo tengo un incidente, supongamos que mi máquina no me permite acceder a mis archivos, producto de que hice clic en un PDF, ingresó un malware y bloqueó todo el sistema. ¿Qué hago? Primero, como profesional, ¿quién maneja la información? Yo. O sea, no hay otra persona que haya generado esa situación. ¿Qué costo me va a generar eso en material? ¿Cuánto es la envergadura de la información toda? No puedo acceder a mi lista de contactos, mi lista de clientes, mis proyectos, entre otras cosas. Ese análisis de coste claramente va a decir, bueno, si lo llevo a esta máquina y me lo trabaja una persona dedicada a esto, ¿me va a poder recuperar todo? Y posiblemente que no. O posiblemente que sí. Si no, en caso de que tenga que pagar un ciberdelincuente, ¿cuánto me va a significar? La mayoría de los casos que solicitan rescate están pidiendo entre un Bitcoin a 2. Hoy un Bitcoin está aproximadamente entre 5.000 y 7.000 dólares. Un Bitcoin. Entonces, es bastante, digamos, complicado el asunto a niveles generales. Otro de los temas son los costes legales. ¿Por qué? Y porque en caso que mi empresa, mi organización, o yo como profesional, llegue a sufrir y no tenga respuesta con mis clientes obviamente pueden llegar a demandarme producto de la falta de mía en cuanto a cómo respondo frente a determinada situación. El tema de también la imagen, que eso me va a repercutir, y las pérdidas directas. No puedo trabajar, no tengo mi backup, no tengo forma de continuar con mis proyectos de servicio. Desde el punto de vista financiero, bueno, coste de pérdida de negocio, multas, robos de fondos, tenemos, bueno, imagen negativa, pérdida de reputación, confianza de los empleados, clientes, y condenas por infringir las leyes de protección de datos, en uno de los casos, demandas por las víctimas. Ahora bien, ¿qué son las recomendaciones que se le da desde el punto de vista de COVID? Primero, antes que todo, piense y luego haga clic. Esto es la clave. Esto es principalmente, ¿por qué? Porque todos actuamos por impulso. Entonces, siempre contraste 10. O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad de revelar información que me han pasado porque me han dado una alerta de que mañana se cae el mundo? No, esperen, a ver, veamos si realmente eso existe o no. Segundo, desconfiar siempre de todo correo que me pida que haga algo o que me pida realizar algo. En el ejemplo que les di de las tarjetas, por ejemplo, alimentar, son datos claves, o sea, yo no puedo confiar en lo que me digan
por ejemplo, actualice sus datos de home banking a través del siguiente link. ¿Cuántos de ustedes van a acceder a eso? Seguramente muchos por desconocimiento pueden llegar a acceder o muchos pueden dar alerta. Seguir las recomendaciones para evitar información falsa, en base a lo que les comenté. En caso de Zoom, cambiar las contraseñas, como les había dicho, en las cuentas de correo asociadas, también es otra importante salvedad. Y acuérdense de la única pestaña. Abrir solo una pestaña, como les decía. Si trabajamos en casa, utilizar una VPN. Para aquellos que no conozcan, una VPN es una conexión cifrada, protegida. Es algo que se adquiere, digamos, en Internet. Muchos antivirus, por ejemplo, Avast, entre otros, brindan esos servicios con un coste mínimo mensual. Y lo que le da la posibilidad es que ustedes estén seguros en la conexión de Internet. Cuando se conecte, por ejemplo, si se conectan remotamente a su empresa, organización, o realizan, digamos, actividad a través de su profesión. Y por último, hacer backup y separar los repositorios donde guardamos la información de la empresa y la persona. Eso es clave porque pueden traernos dolor de cabeza. Desde ya, bueno, agradecido y lo quedo abierto a cualquier tipo de consultas o preguntas que tengan. Bueno, Luciano, la verdad que no voy a poner la cámara si no se me ralentiza la comunicación. La idea, perdón, ahí nos están preguntando, Luciano, la fuente de los gráficos. La fuente de los gráficos relacionados a... O sea, las fuentes son, digamos, de empresas que se dedican a la seguridad informática. Otro, el tema de los casos de phishing y de fraude salió puntualmente de lo que es Buenos Aires CECIRT. CECIRT es un centro de incidentes y riesgos que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Y en el tema de los fake news, fue obtenido de la agencia TELAM. La agencia TELAM es oficial del gobierno nacional, donde tiene, para todos ustedes, pueden acceder a lo que es un link que dice confiar.telam. Ahí les paso, así ya lo pueden chequear. Buenísimo. A ver, haciendo un reconto un poco, la situación, digamos, de la seguridad informática ante el COVID, importantísimo, porque por ahí muchas veces como una acción de marketing se suele enviar mensajes a los clientes o cuestiones, entonces chequeen bien las fuentes, verifiquen, por ahí es simplemente mandar alguna cuestión, antes de enviarla verifiquen y citen la fuente, porque si de última fue una cuestión errónea, no es algo que inventado por una cuestión de imagen, digo, ¿no? Importante. Y muy importante dónde hacemos clic, qué abrimos, qué cerramos, ¿no? Porque bueno, justamente, como vos decís, están más atentos que nunca los ciberdelincuentes de este tipo de cuestiones, ¿no? Con lo cual hay que tener un mayor cuidado. Luciano, ¿qué se podría hacer? A ver, respecto, por ejemplo, estoy pensando en situaciones muy concretas, ¿no? Hoy, si alguien, por ejemplo, en esto de, si bien vos dabas todos los elementos y demás, como para prevenir esto, ¿no? Además del cuidado y todo, hay plataformas, hay programas, software, alguno que digas, mira, es importante tener un software de antivirus o un software de malware. Bien, buena pregunta. Primero, antes que nada, le pasé, digamos, los dos links para que tengan. Esos son fuentes oficiales, lo pueden acceder cualquiera de ustedes, y ahí van a tener la información que les he ido compartiendo. Lo de tarjeta naranja, bueno, obviamente fue un caso que levantamos, identificamos, porque nos van avisando los usuarios, y obviamente dimos aviso a tarjeta naranja y ellos se ocuparon de bajarlo, pero bueno, es una forma de concientizar académicamente. Con relación a la recomendación en tema de seguridad, más allá digamos, de los cuidados en cuanto al uso de las plataformas, es importante tener un antivirus. Y yo entiendo que muchos de ustedes
pueden tener un antivirus gratuito. Y yo siempre hablo de que, o sea, somos hijos de rigor, ¿no? Cuando nos pasa, recién ahí bajamos la cabeza y pagamos. Bueno, acá pasa lo mismo. Creo que si nosotros podemos lograr, aunque sea pagar un antivirus mínimo, porque, digamos, hay algunos que no son tan caros, no son malos, digamos, eso le va a permitir que estar monitoreado a través de un programa que va chequeando, por ejemplo, las actualizaciones que vamos teniendo en el dispositivo, y eso va permitiendo que nos vaya exigiendo que actualicemos el sistema. ¿De qué manera? ¿Para qué? Para lograr que si hay una nueva versión de algún virus, hay una nueva versión sea detectable. Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos una computadora con una XP, o con un Windows 7, o con un Windows que no lo actualizamos hace varios años, es probable que nosotros el riesgo sea mucho mayor. Siempre va a pasar eso. Entonces, para reducir siempre, como les digo, el riesgo, es importante lograr tener, aunque sea un mínimo de antivirus pago, y con eso lograr que el mismo antivirus nos vaya exigiendo a nosotros actualizar no nos va a atormentar todos los días, pero cada tanto nos va a decir, bueno, chequear, hay que actualizar, hay que reiniciar, pero ya con eso nos quedamos dentro de todo un poco más tranquilos. Obviamente hay que pagar, sí hay que pagar. Y eso también, hay muchos antivirus que trae complemento de la VPN, o sea, lo que yo les decía de la conexión privada, donde me va a permitir tener un mayor control, por así decirlo. ¿Por qué? Porque esa comunicación, cuando yo voy de mi dispositivo a internet, va a ser cifrada, es decir, que va a estar encriptada y nadie va a poder ver en el medio qué sucede. Eso me va a permitir estar un poquito más seguro en cómo yo trabajo desde mi casa con internet, porque muchas veces bajamos información, bajamos PDF, entre otras cosas. No sé si eso más o menos está... Sí, espera que vamos a, justo ahí alguien si quiere apretó compartir pantalla. Bueno, ese Sí, es uno de los problemas que pasa con el uso de las plataformas, que también puede ser que alguien comparta pantalla o bueno, se dé esto. No claro. sé si, bueno, acá justamente, bueno, te voy comentando un poco lo que va surgiendo del chat. Muy importante el tema de la seguridad del Zoom, lo que dicen. Dicen, bueno, en esto, bueno, vos sos especialista, o sea que, ¿alguna recomendación especial para los que usan sistemas como Ubuntu o con base Linux? Bueno, yo en el caso mío uso Ubuntu, la mayoría de las veces, así que Ubuntu es uno de los, digamos, con un antivirus, pero digo, Ubuntu no necesita tanta seguridad porque ya de por sí es seguro, por eso ¿Qué es Ubuntu, Luciano de es, Saznano, para los que es no conocemos? es otro sistema operativo, como si fuera un Windows, pero de código Bien, abierto. Entonces, ese sistema operativo lo que permite es también poder trabajar como si fuese un Windows, pero en otro sistema que también permite incluso a aquel que es programador o que trabaja con temas de tecnología, pueda, digamos, desarrollar, o sea, trabajar con diferentes lenguajes, Java, Python, entre otros. Si bien con Windows también, pero digamos dentro del círculo tecnológico, es más accesible, es más simple, es de código abierto, no necesita pagarse una licencia y se actualiza constantemente porque digamos, al ser de la comunidad de programadores, de personas que están abocadas a trabajar en ese sistema operativo, tiende a lograr que esté siempre actualizado para evitar esto, ¿no? es muy Riesgos. interesante esto, desde lo legal también, porque es un sistema operativo gratuito, porque, a ver, en esto sabemos y casi, a ver, debería haber y no siempre hay tantos, pero lo que es software legal, ¿bien? El organismo de software legal, esto se lo digo desde el punto de vista de los derechos de autor y demás, es importante que, digamos, todos deberíamos tener algún programa, los programas con las licencias pagas, ¿bien? Y más
cuando lo tienen en lugares de acceso al público, ¿no? Estamos hablando de, tiene una oficina inmobiliaria con entrada, con atención al público a la calle, digamos, o la oficina de ustedes donde hagan su trabajo como martilleros también. Entonces, es importante conocer estas plataformas porque es un software legal, que nadie podría decirte que no estás pagando la licencia, porque recordar un poco, pero si hoy cayera la organización software legal a hacerte una inspección, que lo pueden hacer, y detectan que vos no tenés un sistema operativo pago, sino que tenés una copia, una cuestión que algún informático te hizo la gamba, entre comillas, tiene que pagar alguna multa. Exactamente. Eso está dentro de la ley de propiedad intelectual, obviamente. ¿Por qué? Porque son, digamos, cada uno, si va a usar una licencia, por ejemplo, de Windows, debería tener pago, ¿no? La mayoría no lo tiene. Yo les voy a mostrar ahora, si me permiten 2 segundos, Sí, dale. cómo es, digamos, Linux, porque es algo simple de usar. Denme un segundo. Está bueno como herramienta, me parece que suma muchísimo. Segundo, les voy a mostrar ejemplos simples como para que ustedes puedan. Yo mientras tanto les voy compartiendo acá el link donde se tienen que inscribir. He tenido varias consultas de esto, pero básicamente completen los datos obligatorios, que es nombre, email, teléfono, y ustedes con eso se pueden ir, así quedan registrados para posteriormente recibir los certificados. Bien, Luciano, comentanos, este es el famoso, ¿este es Linux? Este es Linux, esto ahí les voy a mostrar. Un segundo. Sí, sí. Bueno, ese digamos, el escritorio. Este es el escritorio general de Linux. Este es un Ubuntu 64, donde yo puedo acceder, digamos, a un buscador, por ejemplo. ¿Te corre Chrome o tenés que usar Firefox, que veo que tenés vos? No, o sea, este es Firefox, pero puedo bajar Chrome, o sea, no hay problema en eso. Lo que sí, Firefox tiene ciertas medidas de seguridad que están dentro, digamos, sigue la misma línea de lo que se llama hoy en día código abierto y de dentro de la comunidad. Es más seguro. Para que nadie queme la computadora o meta la pata. Para instalar Linux, obviamente tienen que llamar un programador, lo ideal, o si tenés algún poco de idea, podría llegar a... ¿Corre sobre Windows? ¿Tenés que tener Windows instalado en la compu? Sí. A ver, hay 2 temas acá. Si yo tengo Windows, debería tener un espacio dentro de la memoria para el disco, para poder instalar y poder trabajar. Lo que pasa es que ahí puede llegar a traer conflictos, conflictos entre los sistemas operativos si no está bien configurado. Claro, lo que se sugiere en estos casos es más complicado, digamos, explicarlo esto. No importa, pero básicamente es esto, a ver, que llamen al técnico para en todo caso les pidan que les instale Linux. Exacto, si le instalan un Linux, perfecto. Si no, otra forma es instalando una máquina virtual, que una máquina virtual me va a permitir, digamos, acceder cuando yo quiera y no tener la necesidad de... Entonces yo acá, por ejemplo, yo tengo una máquina virtual donde trabajo con Linux, pero digamos, mi licencia es de Windows, ¿sí? Entonces, no, está muy bueno porque eso te permite tener acceso a cualquier lado. Exacto. Entonces, de esta manera yo trabajo y, qué sé yo, puedo buscar, no sé, colegio de martilleros y me va a salir, digamos, se conecta a internet y busco lo que sea. O sea, trabajo igual que cualquier otro sistema. Interesante porque también tiene que ver con esto de lo que es la seguridad, ¿no? Y bueno, y por ahí animarse a utilizar otros sistemas operativos, otros navegadores. Firefox, de hecho,
Yo lo tengo instalado y en general no lo uso mucho. Uno como que se ha acostumbrado y somos todos de la familia de Google. Terminamos Exacto, todos. bueno, ese también es otro tema, que como la mayoría está familia Google, entonces es como que, digamos, están acostumbrados, yo les entiendo, pero si se ponen es algo muy simple, incluso tiene OpenOffice, en aquel que está acostumbrado a trabajar en OpenOffice, también es algo también libre, gratuito, no necesita licencia paga. En el caso, bueno, que no paguen, yo, por ejemplo, en mi caso pago licencia de Microsoft, pero también tengo OpenOffice por otro lado, así que en ese sentido no hay ningún problema. Genial. La verdad que muy, muy claro. Yo estoy con algún problemita de señal, voy a sacar el video. Luciano, muchísimas gracias por toda esta explicación. ¿No? Seguramente has abierto la cabeza de varios, incluido quien te habla. A todos les agradezco por haber estado en esta mañana formándonos de algo que por ahí no conocemos tanto, por ahí hay mucho mito, mucho miedo. Les comento y les dejé el link para inscribirse, los certificados ya van a ir haciéndolos. Ahí me preguntaba Maximiliano Aguad, se están organizando, bueno, porque obviamente toda la administración y todo está trabajando a distancia, pero quédense tranquilos, que es así. La inscripción, no tenemos inscripción para los cursos, recuerden que tienen que entrar directamente al link de Zoom. Luciano, la verdad que muy claro todo lo que nos has comentado, para tener las antenas alertas, digo yo, para estar atento y ver sobre todo esto, pensar 2 veces antes de hacer un clic también, ¿no? Algo de eso. Sí, sí, esa es la clave. Si me permiten 2 segundos, le voy a mostrar. Ahí Carlos está levantando la mano, no sé. Y le voy a mostrar el tema del VPN. Yo les muestro algo simple de lo que uso Dale, yo. vamos a ver si Carlos quiere hacer una consulta. Somos pocos, así que puedo dar audio. Carlos. Hola, Carlos, ahí tenés para hablar. No sé si estabas consultando. Bueno, capaz que se ha apretado justo. No sé si ahí están pudiendo ver. Sí, ahí lo estamos viendo, Luciano. Bueno, esto es, bueno, yo uso Avast, pero también uso otras, 3Micro, entre otras. En este caso, Avast me permite, digamos, tener mi conexión en este momento y estoy saliendo a través de Noruega. Esto me permite lograr mayor, o sea, una comunicación más, digamos, segura, Uh-huh. desde que estoy saliendo de mi dispositivo hacia Internet. Entonces, solamente tengo que, no lo voy a hacer ahora porque me voy a desconectar. Sí. Apretando ese botoncito verde, si lo aprieto me va a salir off, y si lo aprieto en off, me va a salir on. Y ya con eso lo activan y es algo muy simple que también, digamos, bueno, les puede Son llegar a... herramientas para hacérselo un poco más difícil a aquellos que obviamente quieran acceder a nuestros datos, hackear, etc. Exacto, exacto, tal cual. Así que bueno, es una herramienta más que pueden tener como para Bueno, poder reducir el súper, riesgo. súper útil, instructivo y realmente no has podido bajar mucho a la cuestión para que entendamos los neófitos de este tema. La verdad que muy, muy claro, Luciano. Bueno, ahí veo que, bueno, siguen preguntando otras cuestiones y demás. Creo que ya has abarcado todo y ya estamos en tiempo, no te queremos robar más tiempo. ¿Querés dejarnos algún dato de contacto, Luciano, la página web de tu organización, de la consultora? Ahí le voy a compartir un segundo para que tengan... Sí, claro. Eh, ahí abajo Yo lo voy copiando acá, www.islsecurity.com. islcsecurity.com. Y si no, en las redes nos encuentran, cualquier tipo de red, nos encuentran como ISLC Security, tanto en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, lo que consideren.
Excelente. Bueno, Luciano, muchísimas gracias a todos por estar, que tengan una muy linda mañana y bueno, y un muy buen fin de semana, y ya la semana que viene estamos el martes martes por la tarde, si no recuerdo mal, a las 17, con el doctor Martín Juárez Ferrer, hablando de contratos de alquiler, y el próximo jueves con el doctor Maximiliano Calderón, hablando de lo que son las extinciones de los contratos y demás. Seguimos con grandes profesionales que nos están acompañando, como Luciano, en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo, gracias Luciano, seguimos en contacto. Gracias a ustedes por todo. Muy amable, buenos días.